Lunes 21 de marzo de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros titulares. JNE insta a organizaciones políticas a incluir la cuota joven en las próximas elecciones internas. Más de 600 modelos de cédulas imprimirá la OMPE para las elecciones regionales de mayo. JN resalta importancia de responder oportunamente campañas de desinformación. Vamos rápidamente con el desarrollo de la información. El Jurado Nacional de Elecciones señaló que ha quedado demostrado que las elecciones generales 2021 fueron realizadas con transparencia y legalidad por los tres organismos del sistema electoral, situación que fue corroborada por todas las misiones de observadores electorales internacionales y nacionales. Hay quienes, ante anomalías detectadas durante... El Jurado Nacional de Elecciones formula precisiones a través de su campaña Mito y Verdad, que elecciones generales 2021 fueron realizadas con legalidad y transparencia por organismos electorales. La entidad electoral precisó que una de las denuncias más sonadas de presunto fraude en las elecciones generales 2021 fueron las supuestas firmas falsas de miembros de mesa. Sin embargo, señaló que el Ministerio Público, tras un proceso de investigación, viene declarando el archivo de varios de estos casos. Asimismo, refirió que en las elecciones generales 2021 se presentaron incidencias que se presentan en todos los procesos electorales, como actas electorales observadas por ilegibles, por falta de firmas de los miembros de mesa, por falta del registro del total de electores o por ausencia de los miembros de mesa titulares, cuyos puestos fueron cubiertos por suplentes o por electores de la fila. La campaña Mito y Verdad, cuyo lema es Hechos confirmados para ciudadanos bien informados, está orientada principalmente a derribar aquellos mitos que sobre la transparencia de los organismos electorales dejó la gran cantidad de noticias falsas o fake news que se lanzaron luego de la segunda vuelta de la elección presidencial realizada el año pasado. Por su parte, la Secretaría Nacional de Juventud de SENAJU destacó la importancia de la participación de los jóvenes en política e hizo un llamado a las organizaciones políticas a incluir la cuota joven en las próximas elecciones internas. Con miras a las elecciones internas de las organizaciones políticas, se busca impulsar la participación de los jóvenes, debido a que la Secretaría Nacional de Juventud de SENAJU, Alejandra I. Negro, informó que en la última década la presencia de la juventud en la política ha disminuido. Existen muchas razones para que justamente se pueda promover la participación de los jóvenes, no solamente en aspectos de espacios de representación conformados a nivel subnacional, sino que ahora estamos hablando de espacios de representación política, ¿no? La población, por ejemplo, entre 18 y 29 años de edad, que son aquellos que pueden presentarse a las elecciones regionales, ¿no? Por ejemplo, ha disminuido su participación en la última década. Y ese es un indicador que desde el Informe Nacional de Juventudes del año 2020, la SENAJU ha podido evidenciar, ¿no? Es un documento público, pero además estamos hablando de que en la última década la participación de los jóvenes en términos políticos, hablando de presencia en partidos políticos, hablando de candidaturas políticas, ha disminuido. Asimismo, I. Negro invocó a las organizaciones a garantizar la participación de los jóvenes y que existe renuencia por parte de la ciudadanía sobre su posible falta de experiencia en política. La cuota joven puede garantizar cierta participación de jóvenes, pero no necesariamente eso se traduce en que el voto del electorado va a estar orientado a jóvenes. Entonces aquí, de hecho, hay un trabajo interno que las organizaciones políticas tienen que hacer y, en segundo lugar, para el electorado, la juventud ha estado todavía asociada a algunos estigmas con relación a la falta de experiencia, ¿no? Que un cargo, digamos, de representación podría de alguna otra manera demandar en cuanto al desarrollo de funciones. Yo creo que esa es la primera brecha
o barrera que los jóvenes que postulan enfrentan de cara a su electorado, porque están asociados a la falta de experiencia, no solamente política, sino a la falta de experiencia en términos de gestión pública. Esa es una barrera que nosotros hemos detectado. Recordemos que todos los ciudadanos deben sentirse representados en una democracia. Los jóvenes no deben ser excluidos en esta representación. Promover espacios para su participación es hoy tarea de las organizaciones políticas. La participación o promover los canales de participación de los jóvenes, que actualmente representan a cerca del 25% de la cantidad de población que tenemos en nuestro país, no solamente fortalece la vida democrática en nuestro país, sino que también ayuda a cortar algunas brechas de desigualdad para poder tener un piso común entre todas las personas que quieran justamente obtener un cargo de representación política, ¿no? Entonces vamos a ver que hay muchas brechas en la población joven con relación a otros grupos poblacionales. Cambiando el ángulo de la información, se recomienda que frente a ataques y campañas de desinformación, las instituciones públicas respondan oportunamente a través de las redes sociales y medios de comunicación. Maite Vizcarra, experta en tecnología e innovación digital, señaló que ante una campaña de desinformación viralizada en las redes sociales, las entidades del Estado deben responder con inmediatez. Considerando que tenemos a la mano las redes sociales como Twitter o Facebook, yo creo que es muy importante poder utilizar estos canales para poder justamente alertar a las personas de que hay una situación no adecuada, ¿no? Lo bueno de las redes sociales es la inmediatez, y yo diría que por allí, primero, advertir que la información que se comparte no está sujeta a algún criterio de veracidad, y después estos comunicados oficiales que seguramente siguen su propio camino, su propio curso en medios de comunicación masivos. Vizcarra además destacó la importancia de que las instituciones proporcionen información oportuna a los ciudadanos, quienes deben utilizar dicha información con responsabilidad y no distorsionarla. La recomendación es, primero, pedirles a las entidades públicas que entren a la lógica del gobierno abierto, del Open Data. Esto quiere decir que están llamados a hacer público la información que ellos crean en formatos digitales para que los ciudadanos los puedan usar. Y además hagan accountability, o sea, rendición de cuentas, ¿no? Porque finalmente eso también es un rol que nos toca como ciudadanos. Y a partir de allí, la obligación nuestra como ciudadanos de poder cumplir con usar esta información de manera adecuada sin distorsionarla. Yo creo que eso haría que se respete mucho más a las entidades electorales, pero al mismo tiempo ellas eviten que puedan ser falseadas o eventualmente defraudadas con acciones que no son debidas. Y con la finalidad de garantizar el derecho de participación de las comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios, el Jurado Nacional de Elecciones estableció el criterio de autoidentificación para los candidatos de las organizaciones políticas que participarán en las internas y posteriormente en las regionales y municipales. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones actualizó los formatos de declaración de conciencia referidos a comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios, los mismos que deben presentar los postulantes de este sector poblacional para las elecciones regionales y municipales. El cambio realizado consiste en el reemplazo del término pertenezco por me autoidentifico, el cual permite un mejor cumplimiento de la cuota electoral destinada a estos grupos minoritarios, garantizando así su derecho de participación política en la vida democrática. Cabe destacar que para la determinación de esta cuota en las elecciones, el JNE tomó en cuenta la base de datos oficial de pueblos indígenas originarios del país que proporciona el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, que contempla, entre otros criterios, la autoidentificación. En tal sentido, la reglamentación desarrollada por el JNE para este proceso electoral se impulsa para que esta población no se vea imposibilitada de tener representantes que velen por sus intereses. La norma será remitida a las organizaciones políticas que han informado a la OMPE que próximamente realizarán elecciones internas en el marco de las regionales y municipales. Y continuamos con los temas electorales. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones los invita a participar de la conferencia rol de los organismos electorales centrales de las organizaciones políticas en las elecciones internas para la elección de candidatos y candidatas a las elecciones regionales y municipales 2022. Dicho evento
se realizará hoy lunes 19 de marzo a las 6 de la tarde y contará con la participación del especialista en Derecho Electoral José Naupari. Para inscribirse solo deben ingresar a www.esec.edu.pe. Todos están invitados. Bien, también les contamos que más de 600 modelos de cédulas imprimirá la OMPE para las elecciones internas de mayo, proceso en que las organizaciones políticas podrán elegir a candidatos bajo dos modalidades, directa e indirecta. La OMPE imprimirá más de 600 modelos de cédulas de sufragio para que los militantes de las diversas organizaciones políticas puedan elegir a los candidatos de su preferencia en las elecciones internas de su partido. Esto con miras a las próximas elecciones regionales y municipales. El diseño de la cédula estuvo a cargo de la Gerencia de Gestión Electoral y fue elaborado en un lapso de 21 días, tarea para la cual se tomó en cuenta el catálogo de materiales. El 15 de marzo, cuando esta actividad terminó, la OMPE inició con la entrega de las mismas a las organizaciones políticas de los modelos de cédula de sufragio que serán utilizados por sus afiliados. Según la última ficha técnica del proceso electoral, se tiene previsto la impresión de 2.206.769 cédulas de sufragio, que serán replicadas en la imprenta de la OMPE y las prensas digitales que administra la Gerencia de Gestión Electoral. La impresión del material se iniciará el próximo 13 de abril y culminaría aproximadamente el 4 de mayo. La OMPE viene brindando asesoría especializada a organizaciones políticas de todo el país a través de la Subgerencia de Asistencia Técnica. En la siguiente nota les contamos más de estas asesorías explicadas en un reciente podcast de la entidad. En un nuevo episodio de OMPE Podcast se dio a conocer en qué consiste la asistencia técnica que brinda la entidad electoral en las elecciones internas de este año. La asistencia técnica es un servicio que brinda la OMPE, en este caso a los órganos electorales centrales de los partidos políticos y movimientos regionales que participan en las elecciones internas de candidatos del presente año. Estamos hablando de 168 agrupaciones políticas a la fecha. La asesoría técnica de la OMPE es una labor de acompañamiento a las agrupaciones políticas, en las que se dan recomendaciones de cómo llevar a cabo las elecciones internas, según la normativa vigente. Hasta la fecha se brinda de forma presencial y virtual. Nuestra expectativa es ser un facilitador tanto de las organizaciones políticas como de la OMPE en este proceso de organización de elecciones internas. Recuerden que también las organizaciones políticas, por intermedio de los órganos electorales centrales, cumplen una función importante en la organización de los procesos electorales. Por eso esta labor de acompañamiento a ellos y de igual forma de facilitar a nuestra institución que se cumplan los requisitos y presenten la documentación exigida dentro de los plazos dispuestos por ley. La asesoría técnica es un esfuerzo de la OMPE para que estas elecciones internas se realicen de forma ordenada y transparente. Durante este mes de marzo realizarán asesorías especializadas a las organizaciones políticas en Cajamarca, Chiclayo, Huacho, Huánuco, Piura, Pucallpa y Tarapoto. Durante el mes de abril estarán en Abancay, Ayacucho, Cusco, Huancayo, Huaraz y Puno, ciudades en las que cuentan con oficinas regionales de coordinación. En la siguiente nota les contamos que la región de Piura cuenta con más de 1 millón de votantes hábiles para las elecciones regionales y municipales de octubre, según detalla el padrón electoral elaborado por el RENEC. En la región Piura existe 1.432.214 electores hábiles para sufragar en los comicios municipales y regionales del 2 de octubre, según detalla el padrón electoral elaborado por el RENIEC. De esa cantidad, 711.255 son hombres y 719.302 son mujeres. Si bien el padrón electoral se cerró en octubre del 2021, en él están considerados quienes cumplan la mayoría de edad el mismo día de los comicios. En Piura son 39.373 jóvenes quienes sufragarán por primera vez. El distrito de Arenal, en la provincia de Paita, cuenta con la menor población electoral, con tan solo 1.072 votantes.
mientras que el distrito de Piura, en la provincia del mismo nombre, posee la mayor población electoral, con 147.247 ciudadanos aptos para el sufragio. Otro dato importante contemplado en el padrón del RENIEC es que la población de Piura mayor de 70 años asciende a 11.104, siendo facultativa su participación en estas elecciones. Y continuamos en el norte peruano para comentarles que la OMP realizó el taller macrorregional sobre paridad y alternancia en Piura. El mismo busca incentivar la participación política de las mujeres. Veamos. Tal como se anunció, Piura fue esta vez sede de la tercera fecha de los talleres de participación política de las mujeres, más allá del 50-50, organizado por la OMP y Eurosocial. A este importante evento se hicieron presentes los representantes de las organizaciones políticas de la macrorregión norte, conformada por los departamentos de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Piura, Tumbes y Lambayeque. En el taller participó el jefe de la OMP, Piero Corbeto, así como el jefe de la sección política de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, Vincent Ringenberg, la especialista de Eurosocial, Catherine Fernández, y la investigadora del ente electoral, Narda Carranza, quienes trataron temas sobre paridad, alternancia, acoso y violencia política. El término paridad es un criterio que establece que la mitad de candidaturas deben corresponder a mujeres y la otra mitad a varones. Y la alternancia es un criterio que ubica a las candidatas y los candidatos de forma intercalada en las listas y fórmulas. De esta manera, el órgano electoral difunde y promueve entre las peruanas y los peruanos la importancia de establecer un sistema democrático paritario y con igualdad de oportunidades. El jefe de la OMP, Piero Corbeto, viajó a Piura a supervisar las acciones previas para la realización de las elecciones internas de las organizaciones políticas en esa región. El jefe de la OMP, Piero Corbeto Salinas, visitó Piura a fin de impulsar y supervisar la organización de las elecciones internas en esta importante zona del país. A su llegada, ofreció una conferencia de prensa a los medios de comunicación para informar las actividades que la institución que dirige está realizando con miras a los comicios internos partidarios. En sus declaraciones, la autoridad electoral se pronunció sobre los cambios a la norma en las reglas del proceso de elecciones internas. Los cambios en el cronograma electoral luego ya iniciado el proceso electoral no son una buena noticia para la salud de la democracia de nuestro país. Nosotros estamos convencidos de la intangibilidad por un año de las reglas electorales que permitan que todos sepamos qué reglas se van a implementar durante el proceso electoral. Y eso me parece que no es lo más adecuado y que no contribuye a fortalecer el sistema de partidos, que es parte fundamental de nuestro trabajo. También estuvo presente en el taller Participación Política de las Mujeres más allá del 50-50, al que fueron convocadas instituciones de 6 regiones. Continuando con su agenda de trabajo, verificó el alcance de la asistencia técnica brindada a las organizaciones políticas de la zona y el avance en la verificación de los recintos que servirán como locales de votación en las elecciones de este 15 y 22 de mayo próximo. Corbeto Salinas sostuvo un encuentro con altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para coordinar la seguridad durante las elecciones internas 2022. Se ha previsto para el desarrollo de las elecciones recomendar el voto escalonado diferenciado a los electores de acuerdo al último dígito de su documento nacional de identidad a fin de evitar la aglomeración de personas. Tenemos una entrevista con el doctor Víctor Velázquez, él es abogado especialista en Derecho Electoral. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Agradecer por la entrevista y bueno, prestos aquí a resolver las dudas y consultas que puedan tener todos los televidentes de JNE TV. Gracias, doctor. Precisamente hoy hablaremos sobre los planes de gobierno para las elecciones regionales y municipales. ¿Usted podría explicarnos qué es este documento y en qué momento del proceso se entrega? Muy bien. Como todos los participantes que van a participar, o a la redundancia, en este proceso electoral, se van a presentar a través de lista de candidatos y estos
van a entregar una serie de documentos al momento de ingresar su información al Jurado Electoral Especial. Esta puede ser ingresada, obviamente va a ser ingresada por el DECLARA y va a ser enviada por el CIGE para que los jurados electorales especiales lo evalúen. En este proceso de inscripción, dentro de una serie de cantidad de documentos que le solicitan a toda la lista de candidatos y a los candidatos de manera individual, vamos a encontrar que uno de estos requisitos es justamente la entrega de un plan de gobierno y un formato resumen de plan de gobierno. Este formato y también este plan de gobierno se sustenta en la Ley de Organizaciones Políticas, en el artículo 23A, y también se sustenta o tiene como base normativa la Ley de Elecciones Regionales, la Ley 27.683, y la Ley de Elecciones Municipales, la Ley 26.664. En estas leyes vamos a encontrar nosotros que a toda lista de candidatos que se presente, tanto a nivel regional, provincial y distrital, le solicitan entregar un plan de gobierno y un formato resumen de plan de gobierno, en el cual cada lista de candidatos explique de manera sucinta qué piensan hacer o cómo piensan desempeñar el cargo por el cual la ciudadanía los pueda elegir, es decir, durante su periodo de gobierno. Eso, en resumen, vendría a ser lo que es un plan de gobierno y también la base normativa de un plan de gobierno. Sin embargo, si nosotros lo analizamos desde un plano más teórico, más desde la academia, vamos a darnos cuenta que el plan de gobierno es un documento que tiene principalmente tres tipos de características. La primera es una característica normativa, es decir, es un requisito legal, que, como lo hemos dicho, está basado en la Ley de Organizaciones Políticas, en la Ley de Elecciones Regionales y en la Ley de Elecciones Municipales, y que esto se traslada luego en lo que conocemos nosotros también como reglamentos de inscripción de lista de candidatos a nivel regional y a nivel municipal. Entonces, esa sería la primera característica. La segunda característica de este plan de gobierno es que tiene una condición técnica política, porque es producto de un proceso de planeamiento que se hace para poder obtener este formato resumen y también, obviamente, el plan de gobierno en general. Y la tercera característica es que es un documento social. ¿Por qué? Porque al ser un documento que va a ser consumido, observado y revisado por la ciudadanía, tiene que tener ciertas características de accesibilidad, objetividad, veracidad y un formato amigable y sencillo para que la ciudadanía pueda leerlo. Es decir, en resumen, un plan de gobierno es mucho más que solamente un requisito legal que se presenta al Jurado Electoral Especial. Tiene que ser una propuesta de valor que le entreguemos a los ciudadanos para que podamos obtener su voto y también para que los ciudadanos puedan saber qué se piensa ejecutar en el caso lleguen al gobierno, las autoridades que están postulando. Claro, doctor, en todo caso, este documento se presenta al momento de la inscripción ante el sistema DECLARA que implementa el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién es el encargado de presentarlo? El encargado de presentarlo normalmente es el personero legal, pues el personero legal es en primera instancia quien se le otorga la clave del DECLARA, y el DECLARA es el espacio digital donde vamos a encontrar los formatos resúmenes del plan de gobierno y también la posibilidad de ingresar el PDF completo del plan de gobierno. Pero además también es el personero legal de la organización dentro de la circunscripción que entrega o que presenta la lista de candidatos a los jurados electorales especiales. ¿Desde cuándo en nuestro país, doctor, está normado que se entregue este tipo de documentos? Este formato resumen y este plan de gobierno en sí ya tiene más de tres elecciones, y si bien es cierto, en este plazo ha ido mejorando y se ha ido modificando el formato resumen de plan de gobierno. Por ejemplo, para estas elecciones 2022, nosotros vemos que el formato resumen de plan de gobierno tiene 6 áreas en las cuales vamos a encontrar el ideario, la visión de plan de gobierno,
las propuestas de gobierno, los mecanismos de control, y vamos a encontrar un esquema metodológico que se va a basar en dimensiones. Acá, normalmente cuando escuchamos dimensiones se refieren a los principales aspectos de desarrollo de una gestión. Es decir, estamos hablando de una dimensión social, de una dimensión económica, de una dimensión ambiental y de una dimensión institucional. En esas 4 esferas vamos a presentar nosotros nuestras propuestas basadas en una línea de resultados que se va a llamar problema, objetivo, indicador y meta. Entonces, si bien es cierto, esto como lo escuchamos puede ser muy técnico, debemos comprender que se adscribe a un proceso de planeamiento. Es decir, todo este resultado que se tiene, que es el famoso plan de gobierno, debe darse en marco de un planeamiento serio que se haga sobre información oficial, sobre información técnica y sobre información real. Además, es preciso señalar que posteriormente va a ser publicado. En todo caso, la ciudadanía va a tener acceso al mismo. Sí, efectivamente, dentro de la norma nosotros vemos que los planes de gobierno, si bien es cierto, se presentan por las organizaciones, quien las va a evaluar es la ciudadanía y va a verificar y observar y analizar la pertinencia de un plan de gobierno, la veracidad del mismo y qué tan coherente es con la realidad que se está presentando. Por eso es que se sugiere que los planes de gobierno nazcan de un proceso de planeamiento real, que comprendan la fase de comprensión de la realidad local. Es decir, que podamos efectuar dentro del plan de gobierno planeamiento territorial de ordenamiento de las actividades económicas, sociales y ambientales dentro de esa circunscripción, para que el ciudadano pueda tener un documento que represente lo que ellos desean de una lista de candidatos que está aspirando a un sillón municipal o a un sillón regional. Doctor, previa a esta publicación hacia la ciudadanía, ¿existe algún tipo de revisión si contiene todas las dimensiones, todos los aspectos que se le pide? Sí, cuando uno revisa el formato, resumen de plan de gobierno, como ya lo había mencionado, tiene pues 4 dimensiones, económica, social, ambiental e institucional, y tiene un esquema basado pues en problema, objetivo, indicadores y metas. Estas se van a cumplir o tienen que cumplirse dentro del sistema Declara. El Declara les va a permitir, pero no les va a permitir continuar si es que no han llenado estas áreas o estas dimensiones con propuestas. Entonces, en ese sentido, tenemos cierta certeza de que se van a ingresar. Ahora, la calidad de las propuestas es otro tema. El contenido sí se puede comprobar que se ingresa. La calidad ya va a depender de acuerdo a cada organización política. Claro, y en todo caso tampoco existe fiscalización si es que se cumplen o no se cumplen estas propuestas planteadas o generadas para este plan. Claro, no, legalmente dentro de la ley de organizaciones políticas o de la ley de elecciones regionales o la ley de elecciones municipales, no se ha planteado mecanismos de fiscalización ni corroboración de la información. Primero, que se fiscalice el contenido del plan de gobierno, el plagio que pueda haber en un plan de gobierno o la calidad de la información que se puede emplear, porque si bien es cierto, es libre albedrío de cada organización política qué información obtiene o qué información consigna, lo cierto es que esta debería ser verídica, veraz y comprobable, sustentada en bases de datos públicas que existe en el Perú, como vamos a ver CEPLAN, INEI, Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras bases de datos. Entonces, debería basarse y tener un mecanismo de control y de fiscalización o verificación dentro de estas leyes. Sin embargo, no existe. Lo que sí se existe es que dentro del formato resumen de plan de gobierno se ha establecido en el ítem 6 mecanismos de control ciudadano del cumplimiento de las propuestas del plan de gobierno, que es una suerte de autofiscalización que hacen las organizaciones políticas para comprometerse con la ciudadanía a cumplir sus planes de gobierno.
Eso es lo único que vamos a poder encontrar en estos planes de gobierno. Perfecto, doctor. En todo caso, la responsabilidad en su elaboración recae únicamente en las organizaciones políticas y nosotros como ciudadanos tenemos que revisarlos, estar atentos para ver por quién votamos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, muy agradecido. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta con las noticias electorales. La OMP recordó que se cuenta con un punto focal ubicado en Tumbes para orientar y capacitar a los ciudadanos que participen en las internas. En la región Tumbes, 8 movimientos regionales se preparan para estos comicios. En la región Tumbes, conformada por las provincias de Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar, la OMP ha instalado un punto focal para las elecciones internas. Dicha oficina funciona desde el 20 de enero y viene organizando los comicios internos de mayo próximo. Como punto focal, estamos brindando asistencia técnica a los movimientos regionales, estamos realizando la verificación de los locales de votación que vamos a contar tanto para internas como elecciones regionales. Tenemos previsto realizar las mismas actividades que manejamos, capacitación a nuestros electores, en este caso vendrían a ser capacitación a afiliados, la capacitación a los miembros de mesa que nos van a presentar los movimientos regionales. Estas capacitaciones vamos a tener aulas permanentes y también vamos a tener 2 jornadas de capacitación, el día 30 de abril y el 7 de mayo, para que a través de ellos pues, los miembros de mesa que han designado los movimientos regionales conozcan bien el trabajo que van a realizar el día de las elecciones. También se están coordinando los temas de seguridad con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para las jornadas electorales, así como para el despliegue y repliegue del material electoral. Para cumplir con el cronograma electoral, se hace un seguimiento constante de las actividades que se desarrollan en el punto focal. Cada trabajador registra las actividades en el sistema de gestión de planes, en el SGP. Nosotros monitoreamos el SGP que se registre en cada actividad. A la vez verificamos que estas actividades se hayan realizado dentro de la fecha que se indica. Hasta el momento, la oficina cuenta con personal administrativo, de recursos humanos, de prensa, de supervisión, así como auditores, asistentes técnicos y notificadores. Próximamente se incorporarán capacitadores, coordinadores distritales de locales y de mesas. Es importante precisar que en Tumbes 8 movimientos regionales han convocado elecciones internas. De estos, 6 han seleccionado la modalidad de elección directa y 2 indirecta. De esta manera, la OMP a través del punto focal Tumbes facilitará la participación de las afiliadas y los afiliados en la elección de las candidaturas para los comicios regionales y municipales. En La Libertad, los movimientos regionales ya comenzaron a ser capacitados por la OMP en el marco de las elecciones regionales y municipales. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Cada año la OMP realiza eventos de capacitación electoral en diversos lugares del país. Es por ello que con miras a las elecciones internas a realizarse en el mes de abril, la Oficina Regional de Coordinación Chiclayo realizó un taller informativo dirigido a los representantes de movimientos regionales de Lambayeque. En este encuentro los asistentes tuvieron oportunidad de expresar sus inquietudes sobre todos los temas abordados. 11 de los 15 partidos van a elegir delegados. Solo hay 4 que tienen la opción de ustedes, de que los afiliados elijan directamente a los candidatos. Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y el Partido Morado. Los 11 restantes van a elegir a delegados. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar esta cédula. Igualito. Esos delegados, por ejemplo, ¿ustedes cuántos delegados van a elegir? Creo que es 3 por provincia, ¿no? O sea, 9. Supongamos que ustedes han presentado una lista de 9 más, supongamos 9 suplentes, o sea, 18 personas, igual que para miembros de mesa. Ustedes han presentado 18. Eso lo presentan en lista. El
taller contó con la asistencia de los miembros de órganos electorales centrales, tesoreros, personeros legales de algunos precandidatos del Movimiento Regional Verde Unido y del Movimiento Regional Construyendo, quienes recibieron información sobre los requisitos y procedimientos necesarios para que las personas afiliadas a un movimiento regional elijan a sus candidatos y candidatas, que competirán en las elecciones regionales y municipales directamente a través de los delegados y delegadas. No es obligatorio que tengan 9 suplentes, ¿no? Pueden tener 2, 3, 5 suplentes, pero sí es obligatorio que tengan 2 o 9 titulares. Si solo inscriben 8, no pasa, ¿no? Igual, entonces, ¿qué va a hacer el afiliado? El afiliado va a marcar o lista 1 o lista 2. Ya está. Pero esta es, como digo, en la mayor parte de los casos, estas cédulas van a ver los afiliados. Muy bien. ¿Y qué va a pasar el día 22? El día 22 solo va a haber elecciones en un local en Chiclayo. Ya no va a haber elecciones ya no se instalan mesas en La Valleque y en Fermiñán, solo en Chiclayo. En la capacitación, los expertos también informaron y dieron mayores detalles sobre la rendición de cuentas de los aportes recibidos y los gastos que realicen durante la campaña. Y posteriormente a las elecciones regionales y municipales se llevará a cabo los comicios de centros poblados para elección de sus autoridades. La misma se realizará con el apoyo de la OMPE. La OMPE informa que el domingo 6 de noviembre, los electores de los centros poblados del país elegirán a sus autoridades por un periodo de 4 años contados a partir de su elección. La diferencia con las elecciones municipales del mes de octubre es que estas serán organizadas por las municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades distritales, de acuerdo con el cronograma publicado por la OMPE. Tal es así que el 11 de marzo y el 9 de abril del año 2022 se establece la aprobación del padrón de electores, y entre el 12 de marzo y el 10 de abril de este año será la designación de integrantes del comité electoral. A su vez, el sorteo y publicación del listado de miembros de mesa será el 26 de agosto del presente año. La presentación de listas de candidatos será hasta el 19 de julio del 2022. La publicación de candidaturas está fijada para el 7 de septiembre y la capacitación de miembros de mesa está programada entre el 24 y el 4 de noviembre del 2022. La OMPE ha presentado lineamientos a través de un manual, como parte de la asistencia técnica que otorgará en estos importantes comicios. Las municipalidades de centros poblados cuentan con un alcalde y 5 regidores, los cuales serán elegidos por voto universal y secreto de los vecinos que figuren en el padrón que elabora y actualiza el RENIEC. 24 millones de peruanos están aptos para elegir a sus autoridades en las elecciones regionales y municipales 2022. El Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana recordó que del total de electores hábiles, el 50.29% son mujeres. Un total de 24 millones de peruanos están aptos para elegir a sus autoridades regionales y municipales, por lo que integran el padrón electoral definitivo, el mismo que será usado en las próximas elecciones regionales y municipales del 2022, a llevarse a cabo el 2 de octubre del 2022. Del total de ciudadanos aptos, el 49.71% son hombres y el 50.29% son mujeres. Asimismo, los jóvenes que están cumpliendo 18 años desde la fecha que se cerró el padrón hasta el día de los comicios asciende a 2.34% electores y los que votan por primera vez son 3.5%. Cabe precisar que en noviembre del 2021 y en enero del 2022, RENIEC realizó más de 160.000 verificaciones domiciliarias en los distritos donde se han registrado mayores niveles de cambios domiciliarios, dando como resultado que la dirección domiciliaria de 47.341 ciudadanos, donde se corroboró que el titular no reside o la dirección domiciliaria no existe, pueden ser restituidos a su domicilio anterior inmediato, por lo que estos sufragarán en su local de votación anterior al cambio de domicilio.
Los ciudadanos registrados en el RENIEC, cuyo DNI consigne la condición de discapacidad o inscritos en el CONADIS, serán dispensados de oficio en caso no asistan a votar o no instalen una mesa de sufragio. Ahora los ciudadanos registrados en el RENIEC, cuyo DNI azul o DNI electrónico consignen la condición de discapacidad o inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del CONADIS y que concluido un proceso electoral resulten omisos a la instalación de la mesa de sufragio o al sufragio, serán justificados o dispensados de oficio sin necesidad de realizar personalmente el respectivo trámite ante el JNE. En la resolución 0987 también se señala las causas y el procedimiento para el otorgamiento de la justificación de inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio y determina las causas y el procedimiento para el otorgamiento de dispensa por omisión al sufragio a los ciudadanos de a pie. En ese sentido, se recuerda que tanto la dispensa por omisión al sufragio, así como la justificación por la inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio de los miembros de mesa, se tramitan ante el JNE después de la fecha de los comicios, cuando estos incumplimientos se encuentren debidamente justificados. La OMP recuerda que este 26 de marzo es la fecha límite para que las organizaciones políticas que participarán en los comicios internos registren sus listas de candidatos o delegados ante el ente electoral, cumpliendo así con el cronograma electoral aprobado. Las 98 organizaciones políticas que eligieron la modalidad indirecta en los comicios internos tienen plazo hasta el 26 de marzo para registrar las listas de candidatos a delegadas o delegados ante la OMP. Para eso, deben utilizar el aplicativo informático Sistema de Registro de Elecciones Internas del ente electoral. Dichas candidaturas deben ser informadas por el presidente del órgano electoral central de cada organización política. De acuerdo al reglamento de las elecciones internas, las candidaturas para ser delegada o delegado deben presentarse mediante listas cerradas y bloqueadas o por candidaturas nominales, precisándose el ámbito nacional o regional. Asimismo, las candidaturas nominales o por listas cerradas y bloqueadas deben ser identificadas con un número, iniciando por el 1. Es importante precisar que las candidaturas para ser delegada o delegado deben encontrarse en la relación de afiliadas y afiliados de las organizaciones políticas. Las afiliadas y los afiliados de los partidos y movimientos regionales que eligieron la modalidad indirecta deberán escoger a sus delegados y delegadas el domingo 15 de mayo. Estos últimos serán los que seleccionen el domingo 22 de mayo a sus candidatas o candidatos para las elecciones regionales y municipales. Momento de hacer una pausa en JN Noticias. Volvemos con más información. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que el informe Buen Inicio del Año Escolar 2022 de la Contraloría reveló que más del 50% de colegios públicos a nivel nacional presentan deficiencias de infraestructura, lo que supone un riesgo para el retorno seguro de estudiantes y docentes. La Contraloría alerta que más del 50% de las instituciones educativas públicas visitadas durante su operativo nacional Buen Inicio del Año Escolar 2022 presentan deficiencias de infraestructura y carencia de servicios básicos, así como limitada implementación de medidas de bioseguridad contra la COVID-19. Esta situación, advierten, pone en riesgo el retorno de miles de estudiantes que iniciarán clases el próximo 28 de marzo. Nosotros hemos visitado 6.173 instituciones educativas. De esas 6.173 instituciones educativas, hemos determinado que 511 estuvieron cerradas, ¿no? Y de esas 511 hemos determinado también que casi en el 32% de algunas de ellas nos contaban con directores porque estaban de licencia o estaban de vacaciones. También hemos identificado que más del 50% de las instituciones educativas visitadas tienen una infraestructura que no está adecuada para el inicio de la presencialidad. Las regiones con mayor incidencia de estos problemas son Cajamarca, Junín, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Arequipa, La Libertad, Piura, Ancash, Amazonas y Lambayeque.
Cabe señalar que para el año 2021, el presupuesto para dicho programa de mantenimiento de locales educativos fue de 365 millones de soles, de los cuales se percibieron para mantenimiento y kits de higiene más de 363 millones. La pandemia ocasionó de que las instituciones estén cerradas, sin embargo sí recibieron recursos para darle mantenimiento, ¿no? Y ante la eventualidad de un reinicio de clases en esos años, ¿no? Los años pasados, estos puedan estar debidamente acondicionados. Sin embargo, de las visitas que hemos realizado se ha podido evidenciar pues, que estos recursos no han sido probablemente adecuadamente utilizados, ¿no? También, por ejemplo, los recursos que se recibieron para comprar los kits de higiene, ¿no? Para la protección contra el COVID, en muchos casos no han sido todavía utilizados, no han sido implementados, o sea, mejor dicho, no se han comprado los kits de higiene, ¿no? Con el despliegue de 1.348 auditores y monitores ciudadanos de control, el operativo se realizó del 31 de enero al 18 de febrero de este año, revelando problemas y carencias, así como oportunidades de mejora. Se han emitido 26 informes regionales. Cada uno de esos informes ha sido remitido a las direcciones regionales de educación a efectos de que puedan tomar conocimiento de las situaciones que se han advertido y puedan disponer las acciones que correspondan. El Poder Judicial nos comparte a continuación un informe sobre una figura delictiva que ha aumentado en los últimos años y es el secuestro parental. Veamos las sanciones que establece la ley cuando uno de los padres desplaza a un lugar desconocido a su propio hijo sin el consentimiento del otro progenitor. El secuestro de un niño por parte de sus padres se conoce como secuestro parental. Se define como el desplazamiento de uno o varios niños por uno de los progenitores sin el consentimiento del otro y puede incluir llevarlos al extranjero. El secuestro de niños por uno de los padres puede tener consecuencias negativas. Cuando el secuestro es a corto plazo, el niño puede llegar a creer que él es la causa del problema. Cuando el secuestro es prolongado, el menor puede perder la capacidad de desarrollarse socialmente, de crear vínculos y, en el peor de los casos, puede ser víctima de abuso. Factores comunes ante secuestros parentales. Comportamiento violento hacia el otro progenitor. Sensación de injusticia en relación a la decisión judicial sobre la custodia del menor. Deseo de regresar a su país de origen. Preocupación con respecto a la seguridad y bienestar del menor. Circunstancias en las cuales se puede acusar a otro padre de secuestro parental. Si el otro padre no tiene la custodia del menor y decide llevárselo. Si la paternidad del padre no ha sido comprobada. Según el artículo 147 del Código Penal peruano, determina que el que mediando relación parental sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Se considera un hecho de sustracción internacional de menores cuando un menor de edad hasta los 16 años, sin permiso del otro progenitor, es sustraído, trasladado o retenido ilícitamente por uno de sus padres en un país distinto al de su residencia habitual, vulnerando el derecho de tenencias y o visita que ejercía un padre o ambos. Ante este delito, la opinión o decisión del menor no convierte en legítima la acción del padre que lo sustrae, dado que lo decisivo por el menor carece de validez y eficacia legal. La patria potestad es el deber y el derecho que tienen los padres de cuidar de la persona y los bienes de sus hijos menores. Por ello, se ejerce un conjunto de derechos, poderes y obligaciones conferidos por la ley a los padres. Y científicos peruanos han desarrollado nuevas herramientas para la detección temprana de contaminantes en el agua y evitar así enfermedades. El informe nos llega gracias a los amigos de Concitec. Solo el 0.025% de agua que existe en la superficie de la Tierra es apta para el consumo humano. Esto por los contaminantes emergentes que, junto con materia orgánica y microbios, son la principal fuente de contaminación en el agua. Pero, ¿qué son realmente los contaminantes emergentes?
Son todos los productos tóxicos que no son removidos ni eliminados por los procesos tradicionales para el tratamiento de agua para consumo humano. Aquí podemos encontrar fármacos, pesticidas, hormonas, drogas o productos de higiene personal que diluidos en el agua ponen en riesgo nuestra salud y la de nuestro entorno natural. Es por ello que un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería viene trabajando en el desarrollo de herramientas que les permitan determinar y cuantificar estos contaminantes y su efecto nocivo para la salud humana y el ambiente. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar sensores que sean altamente selectivos, que sean fáciles de producir, que sean económicamente viables y que sean utilizados sin la necesidad de tener una alta calificación. Para el desarrollo de esta investigación, que se inició a fines de 2019, se han sumado 2 investigadores que radican en el extranjero con la finalidad de lograr un intercambio de experiencias. Se han incorporado investigadores altamente calificados del extranjero, como es la doctora Pilar Taboada, es una investigadora que trabaja en Brasil y que tiene una larga trayectoria muy reconocida en lo que es polímeros de impresión molecular, y también tenemos la participación del doctor Sabir Khan, que es de origen pakistanés y que también está colaborando con nosotros. Es una colaboración en retroalimentación. Nosotros les enseñamos algunas cosas, ellos a nosotros, y hemos tenido resultados muy favorables. Mucho de lo que esperamos se está logrando con esto. De momento, nuestro país no cuenta con una regulación sobre este tema, por lo que ven urgente el avance de este estudio para el desarrollo y aplicación de estos sensores, que por lo general son analizados con técnicas avanzadas que requieren equipos sofisticados. Entonces, lo que está faltando son sensores que nos permitan determinar en el momento exacto cuál es el nivel de estos contaminantes, y a partir de esto se podría crear regulaciones y establecer mínimos permitidos en el descarte, ¿no? Esto podría servir tanto a organismos ambientales para verdaderamente cuantificar cuál es el nivel, como para las empresas para que puedan saber exactamente qué es lo que están vertiendo y no violar normativas que estén aplicándose en el país o la región. El proyecto, que es financiado por el CONCITEC y el Banco Mundial, busca en un futuro cercano que empresas mineras, laboratorios y otros dispongan mejor sus residuos industriales, así como la creación de una regulación importante y necesaria para el bien de todos. Desde la Universidad Nacional de Ingeniería también estamos transformando el Perú. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Nos vemos mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes institucionales de JNI, por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de Paracas. Conmigo será hasta el día de mañana.